Bien, pues continuamos aquí en Cara a Cara, recapitulando, vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de la ley de amparo y estamos platicando con el abogado Luis Roberto Dávila. Él es maestro en Derecho, además experto especializado en el tema del amparo. Si quieres, Luis Roberto, platícanos, ¿qué es la ley de amparo? Lo hemos definido aquí en el arranque del programa y esto es para neófitos, para ignorantes en la materia, como un recurso jurídico que nos otorga el Estado para, digamos, protegernos de los actos de autoridad, ¿no? Para respetar y preservar las garantías individuales que nos garantiza precisamente la Constitución. Así es, el juicio de amparo es una figura ya muy arraigada en nuestro sistema jurídico mexicano. Prácticamente tenemos antecedentes desde 1840 en la Constitución yucateca de don Manuel Crescencio Rejón. Desde aquel entonces ya se hablaba de que era necesario una figura que protegiera al particular frente a los actos arbitrarios. Desde esta época ha venido evolucionando. La primera pregunta pero que Jalisco es pionero en esto, ¿no? ¿Reconocemos que la autoridad es arbitraria per se? No, hay una presunción. O sea, para el grado de necesitar un juicio de amparo. No, hay una presunción de que todos los actos de autoridad se emiten para cumplir un orden en beneficio de la sociedad. Esa es una presunción en favor de la autoridad, no se conciben autoridades arbitrarias, al contrario, existen presunciones de que la autoridad está ahí para cuidarnos, protegernos, y los fines del Estado son muy claros. Los fines del Estado son para garantizar el bienestar social. Sin embargo, la historia nos establece que hay excesos en algunas ocasiones, que hay actos arbitrarios, y ante esos excesos o actos arbitrarios de la autoridad, bueno, está el juicio de amparo, que yo insisto, es una figura arraigada ya en nuestro sistema jurídico mexicano, incluso ha sido influencia de países como Centroamérica, Brasil, Venezuela o Argentina, que han copiado nuestro juicio de amparo y que también lo tienen ellos ya como acción de amparo para vigilar estos actos de autoridad. Oye, abogado, pero hay una cuestión. Tú estás diciendo contra un exceso, contra un abuso de autoridad, pero cuando ni siquiera se da el exceso, cuando ni siquiera se comprueba no se comprueba, se presume el abuso, cuando ni siquiera hay una presunción contra mí, yo voy ante un juez y consigo un amparo y ya digo, no, es que me quieren detener. ¿Quién si ni siquiera hay nada contra ti? Bueno, existe una figura que se denomina la suspensión, que son las bondades que tiene precisamente el juicio de amparo. Nosotros acudimos ante un juez de distrito tratándose de un amparo indirecto y le manifestamos bajo protesta de decir verdad algunos argumentos, alguna serie de hechos que nosotros consideramos son violatorias antes de garantías individuales y hoy de derechos humanos. Y en algo que se denomina apariencia del buen derecho, el juez de distrito nos concede la suspensión. Mientras es cierto o mientras investigo, te concedo la suspensión, y le dice la autoridad, mientras entro al fondo, las cosas se quedan en el estado que están. Y bueno, pues ya después en sentencia, el juez de distrito tendrá que conceder o negar un juicio de amparo, pero de entrada, en términos muy cortitos, 48 horas, se pueden conceder la suspensión en favor del particular. Te entiendo, si tengo yo la sospecha de que me pueden detener por haber cometido algún delito, yo voy y recurro a un juez, y le digo, juez, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Y él qué me dice? O sea, ¿me va a iniciar un juicio de amparo? Tendrá que admitir tu demanda de amparo y tendrá que decretar la suspensión. Pero ahí todavía no he ganado nada. Ahí no, la suspensión del acto reclamado. Está el dicho del particular que establece que hay una presunción de que alguna autoridad lo quiere detener. Bueno, obviamente. Te lo digo ¿sí? Concretamente, pues. A ver, los manejadores del dinero de los Juegos Panamericanos, los manejadores de los negocios que hubo en la administración estatal próxima pasada, como se menciona en los medios, que anduvieron en andaduras chuecas, van y se amparan cuando todavía no hay nada legal en su contra. Bueno, ellos pueden agotar este juicio de amparo porque los medios se ha consignado de que, bueno, por lo menos en el caso de algunas autoridades, sí tendrán que rendir cuentas. Sin embargo, ellos, al sentirse violentados en sus garantías individuales o llamados derechos humanos, como la garantía de audiencia, por ejemplo, oye, yo no he sido llamado ni oído a un juicio y existe la presunción de que me pueden detener. Esa, por supuesto, es una violación hoy a los derechos humanos. Y es por eso que acuden ante un juez de distrito para solicitar la suspensión. Tengo la presunción de que me quieren detener, los medios lo han consignado y yo no he sido oído ni vencido en juicio. Es por eso que acuden ante un juez de distrito
a solicitar el amparo y protección de la justicia federal. O sea, sí es procedente entonces. Sí es procedente cuando hay indicios de que los quieren detener fuera de un proceso, no han sido oídos ni vencidos en juicio y ya hay en contra de ellos, en el supuesto que ustedes comentan, posibles órdenes de aprehensión. Es por eso que les otorgan la suspensión, por algo que se denomina apariencia del buen derecho. Pero entonces vamos, es un proceso que inicia, o sea, es un juicio y el juicio de amparo va a seguir un cauce, va a seguir un camino y al final va a haber un veredicto sobre ese juicio. Así es, las partes... ¿Cuánto tiempo dura más o menos un juicio de amparo? Va a depender mucho de los hechos que se consignen, pero en promedio 4 o 5 meses. O sea, no es tan largo, no es tan largo como un proceso. Largo, y con el beneficio de la suspensión. O sea, pero la suspensión ya te la dieron de entrada, ¿no? Es como que sacaste ya al decir, el juez ya me escuchó y me dijo, párenle. O sea, por lo pronto está detenido. Eso no quiere decir que yo ya me libré de la orden de detención, pues. Así es. Por el delito, porque en 4 o 5 meses el juez puede decir, ¿sabes qué? Pues la autoridad tenía razón, eres culpable y vamos. Pero por lo pronto ya lo libré y no me detiene. Así es. Es una de las bondades del juicio de amparo. La suspensión, que permite mantener las cosas en el estado que guardan. Imagínense cómo resarcimos o cómo le reponemos el tiempo a alguien que haya sido detenido a través de una figura arbitraria, sin haber sido oído. No hay detención, no hay detención, Luis Roberto, sino que hay un acto que a mí considero me perjudica. Te pongo un caso concreto. El Congreso del Estado, dentro de su normatividad, dice, estoy designando a fulanito y a sutanito para que sean magistrados del Tribunal Administrativo. Pero entonces los magistrados que están en funciones dicen, caramba, espérense, yo me siento perjudicado y voy y consigo una suspensión provisional, me imagino. ¿Ve? Y entonces, pero sigue el nombramiento de los magistrados. Y luego un juez de distrito dice, caramba, tienen razón los que reclaman. Congreso, repone el proceso, o no hiciste bien las cosas. Ay, ¿qué sucede? ¿Qué significa todo este embrollo? Bueno, hay dos magistrados que se sintieron afectados en sus derechos. Insisto, hoy derechos humanos, antes garantías individuales. A partir de una reforma del 2011 a la Constitución, se modifica el concepto de garantías individuales por el de derechos humanos. Y ya la amplitud de la Constitución es más amplia. Y eso va aparejado de esta nueva ley de amparo que comentábamos en cortos, con relación a una protección más amplia. Ahora ya se habla de derechos humanos. En el caso de los dos magistrados, no conozco a ciencia cierta el expediente, no lo he leído, pero lo que se ha consignado en los medios es que a través de un juicio de amparo, los dos magistrados lograron que se repusiera el procedimiento. Esto nos muestra las bondades del juicio de amparo. Imagínense, un juez de distrito, a través del amparo, ordena a un poder del Estado como el Poder Legislativo, que se reponga el proceso. Eso nos habla de las bondades del juicio de amparo. ¿Es definitivo? Hasta donde tengo entendido, hay sentencia y existen algunos recursos. ¿Fue un juicio de amparo fast track? Sí, es un recurso, es un juicio de amparo que se resolvió en los términos y hasta donde tengo entendido hay un recurso. La ley de amparo contempla recursos en contra de las sentencias y el Poder Legislativo agotó un recurso en contra de la sentencia del Juzgado Sexto de Distrito. La solución de fondo, ya te preguntó Pablo, pero yo lo reitero, ¿cuánto tiempo puede durar la solución de fondo de un juicio de amparo? En promedio estamos hablando de 4 o 5 meses. Pero en este caso ya se resolvió. Puede existir amparos que se resuelvan en menos tiempo en base a la cantidad de autoridades. Si yo señalo 10 autoridades y algunas están fuera de la zona metropolitana, bueno, el amparo se podrá alargar porque hay que emplazar a las autoridades. Si te parece, vamos a entrarle a casos puntuales que vivimos todos los días, que vivimos en las calles de la zona metropolitana de la Gran Guadalajara. Por ejemplo, el caso de los mototaxis. O sea, los mototaxis en el municipio de Tlajomulco circulan, suponemos, igual estamos mal, por un amparo. Por lo menos tienen pegado en su cristal un papel que parece como un papel. Bueno, en su plástico, Pablo, porque no tienen cristal, esos no tienen muchas cosas. Pero... Bueno, y lo mismo pasa también con el autobús, etcétera. Bueno, gracias, claro que sí, Marco. O sea, tienen pegado un papel que presumen que es un amparo y que por eso pueden circular a pesar de que no está regulado, que está prohibido. Bueno, son suspensiones. En la práctica... pero llevan años así. Se puede alargar. Pero es correcto, se están amparados. No es ético. ¿Están amparados contra un acto de autoridad? Existe la suspensión, es lo que comentamos. Ahora, hay multas y hay cárcel para quien acuda ante un juez de distrito y falsee información
cuestione hechos falsos, es decir, también hay multas y se constituyen un delito. En algo que se denomina apariencia del buen derecho, yo voy con el juez de distrito y le establezco que me quieren vulnerar mis derechos humanos. El juez de distrito me va a creer a mí y me va a conceder la suspensión, pero si en el transcurso del proceso se acredita que esa persona mintió, actuó con dolo, bueno, hay multas y hasta delitos, ¿no? En el caso de los mototaxis, hasta donde sé, pues tienen una suspensión, ¿verdad? Pasó también con otros transportistas hace algunos esta años, línea rutas pirata. que corre por donde no debería correr, donde Sí, está bueno, el fíjate, macrobús. Comenzaron los mototaxis solamente en Tlajumulco y con un número, entre comillas, reducido. No solo aumentó el número, sino aumentó el espacio que están cubriendo. Ahora ya están en municipios como Tonalá, ya están en municipios como Zapopan y Guadalajara. A ver, hay una cuestión. Cuando evidentemente el interés público está en riesgo, porque hay mototaxis que van por la autopista Guadalajara-Zapotlanejo. Entonces, tú estás viendo que dices, es que esto está mal, no puede ser. Ahí pregunto, ¿el amparo se abarató? ¿El amparo se tergiversó? Bueno, ya sí, con la nueva ley de amparo vigente, decíamos desde abril del año pasado, ya la suspensión se acota. Con la ley anterior permitía hacer excesos o abusos a través de esta figura de la suspensión. Ahora la nueva ley de amparo contempla que no existe suspensión para personas que gozan de una concesión o de una subrogación. Eso considero yo que es bueno por precisamente este tipo de casos como de los mototaxis, ¿no? Ya se acota la suspensión. Gente que goce de una concesión o una subrogación podrá acudir al amparo, por supuesto, pero ya no se le otorgará la suspensión como antes sí lo permitía la ley anterior, decíamos vigente desde 1936. Es decir, sí se ha ido poniendo algunos candaditos para pues evitar estos abusos que se presentaban con la ley anterior. Una gente que goce ahora de una concesión, subrogación o permiso derivado por el Estado, ya ahora tendrá algunas restricciones para la suspensión. Podrá acceder y solicitar el amparo, pero ya no con la suspensión. Hay un caso de hace algunos años que le llamaban una ruta pirata, que a través de una suspensión trabajó y explotó una concesión casi por 2 años. Andaban sin seguro, sin derrotero, es clarísimo. Y a través de una suspensión que ellos prolongaron, pues explotaron por 2 años una concesión. Eso ya en teoría ya no debe pasar. La nueva ley ya no lo permite. Alguien que goce de una concesión, subrogación o permiso ya no tendrá acceso a esta suspensión. Bueno, y da la impresión, vamos a hacer una pausa en cara a cara, pero da la impresión de que vivimos como consecuencias de leyendas urbanas, ¿no? De que hay muchas cosas que suponemos o asumimos que están amparados y pues que no debería ser, ¿no? Vamos a platicar de eso después de una pausa. Esto es Cara a Cara, continuamos.